Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo, le habla su voz, Benio Teifa Ola Olo Batalá, para continuar con la serie del estudio de Dilogun. Discúlpenme que tuve que reiniciar la directa, pero es que no nos habíamos dado cuenta que no teníamos memoria en el teléfono y tuvimos que borrarla y volver a comenzar. Entonces les decía a mis apures que les agradezco a todas las personas que se conectan todos los días, que nos ven, que comparten sus opiniones, sus criterios con nosotros y, y que están eh, hola Robertico, y que están en todas partes del mundo. Casualmente hoy estamos hablando con un Abure desde Suiza. Bienvenido, bienvenido. Anilei, qué bueno Julia, me contenta que esté mejor. Eh, Estábamos hablando con un Abure desde Suiza, imagínense usted, mi familia, ¿no? Desde Suiza. Y entonces a todos les agradezco muchísimo que se conecten noche a noche cada vez que entramos para tratar de transmitir un mensaje eh, a nuestra manera, para tratar de darle las explicaciones a nuestra forma del estudio acerca de Dilogun. Agradecido siempre con ustedes, de verdad, de todo corazón. Y, y por supuesto, combinándolo a ver si lo pueden compartir también para llegar a otros albures y que tengan otra visión del estudio de Dilogun como tal. Entonces, mis albures, hoy nos toca estudiar Oche Tonte Ogunda, perdone, Oche Tonte Ogunda. Estamos en la serie de Oche. Y como siempre, empezamos eh, diciendo más o menos eh, lo que es Oche. Ya sabemos que Oche son las vibraciones oscilantes de todas las cosas en la vida. Y entonces tenemos que definir qué cosa es el Ogunda y qué es lo que le trae el Ogunda o qué le aporta el Ogunda a ese Oche. Y entonces tenemos que definir que Ogunda está dividido en dos vocablos, en Ogun y en Da. Y sabemos que Ogun como tal significa chisme, tragedia, revoluciones, disgustos, problemas y todo aquello que conlleve un sacrificio y luchas como tal. Y Da significa la realización perfecta o imperfecta de estas cosas. Por lo tanto, eh, Ogunda, Ogunda como tal significa, viene siendo así, dice la literatura, como la realización perfecta o imperfecta de todas las cosas en la vida. Entonces, esas vibraciones oscilantes que tiene Oche se van a manifestar o se van a realizar de forma perfecta o imperfecta a través de las luchas, de las guerras, de las revoluciones, de los chismes que Ogunda le aporta a los Che, y van a tener una realización perfecta o imperfecta. Estoy hablando de lo bueno, mis albures, y de lo malo también. Todo Ogunda le va a aportar la realización perfecta o imperfecta a eso. Estamos hablando del amor, de los sentimientos, de las relaciones de familia, de las relaciones de pareja, de las relaciones en el trabajo, de las relaciones entre familias religiosas, todo lo que tenga que ver con la vida en sentido general. Ogunda le va a dar la realización perfecta o imperfecta a través de sus propias características. Entonces, ya sabiendo eso inmediatamente, habiendo visto en la serie en el primer video de esta serie, qué es lo que significa Oche, un orden muy controversial, mis apures, un orden muy controversial que, que es candente en este siglo XXI, porque en el siglo XX era un orden normal como cualquiera, un orden que ha desatado unas discusiones tremendas en las redes, creo yo. A mi modo de entender, en la mayoría de las personas son quienes tienen este orden y que realmente no acaban de entender la limitante por la cual eh, no pueden parir, cuestión que esta en la cual nosotros no vamos a caer en nuestro canal, pero que realmente es así. eh, han que, se han rebelado, ¿no?, en contra de este tabú, en contra de esta
de estas prohibiciones, que no solo están justificadas por Odun Mijabure, sino están justificadas incluso hasta por las reuniones del Cabildo Changote Dun. En Cuba se dio una reunión para determinar esta situación que sucedía con Oché, específicamente con Oché Tonti Oché, y de ahí salieron los resultados que llegan hasta hoy. Entonces, salir por encima de eso significa también, además de violar los Odun, violar un legado, violar una enseñanza. Por lo tanto, nos convertimos, buenas noches Yamile, nos convertimos en violadores de lo sagrado, por llamarlo así, de alguna manera. Pero nosotros no vamos a entrar en esta discusión porque para mí no tiene ningún sentido discutir lo que ya estaba planteado, discutir lo que ya estaba heredado, discutir un legado, y a esta altura de la vida, a esta altura del tiempo. Así es, Robertico. A esta altura del tiempo ponerme yo a cuestionar a las personas que me iniciaron y que me heredaron todas esas costumbres que a todo el mundo también nos los han heredado. Pero Robertico, fíjate una cosa, antes de seguir con el Odun de hoy, Oché no es el único Odun, Oché Tonti Oché no es el único Odun que cierra. Hay tradiciones en Cuba, mis apures, que se cierra también en Oché Tonti Ofun y Ofun Tonti Oché. Ahí clarito se dice que la persona no nació para las 8 y que el muerto te aleja del santo. Fíjense, entonces es la pregunta que yo siempre hago: ¿por qué siempre nos fajamos con Oché Tonti Oché? Y entonces, ¿por qué no analizamos Oché Tonti Ofun y Ofun Tonti Oché en aquellas tradiciones, en aquellos legados donde también lo cierran ahí? Pero bueno, no es el tema de nuestro intercambio de hoy. Hoy nos toca estudiar Oché Tonti Ogundá. Y entonces ya sabemos que Ogun significa tragedia, chisme, revoluciones, problemas y todo aquello que implique lucha y sacrificio. Y Da, que es el otro vocablo, es la realización perfecta de todas esas cosas. Entonces, Ogundá significa la realización perfecta o imperfecta de todos los problemas en la vida. Por lo tanto, mis apures, reitero esto, que esas vibraciones oscilantes que lo tiene Oché, Ogundá le va a aportar la realización perfecta o imperfecta a esas oscilaciones de la vida. Estúdialo, Robertico, para que tú veas, Entonces, ya tenemos que ir inmediatamente a lo que significa Ogundá, y ya sabemos que Ogundá, el dicho más socorrido es disputa por una cosa. Ogundá significa problema, Ogundá significa pelea, Ogundá significa guerra, Ogundá significa chisme, Ogundá significa tragedia. Entonces, cuando hay disputa, mis apures, inmediatamente estamos hablando de violencia, y la violencia no solo es física, sino ya sabemos que a la luz del estudio de la legalidad hoy en el mundo, la violencia tiene muchas manifestaciones. Por lo tanto, este Odun de Ogundá se enriquece como tal, porque los Odun evolucionan según evolucionan los tiempos. Y entonces ya no estamos hablando de aquello que Juan salió con un machete y el otro salió con un cuchillo, o fulano y mengano se cayeron a tiro en una esquina. No, estamos hablando de que la violencia también es intrafamiliar, que la violencia también es psicológica y económica. Cuando uno, vamos a decirle así, de manera machista le dice a la mujer: aquí el que pone el dinero soy yo, y por lo tanto aquí hay que hacer lo que a mí se me da la gana. Eso también es Ogundá, mis apures. Entonces, estas cosas así hay que tenerla en cuenta. Dice Ogundá que el cuchillo corta y raja y la sangre corre, poniéndoles acentuación, mis apures, a la problemática de la violencia que es Ogundá como tal. Y cuando hay un enfrentamiento físico y un enfrentamiento con armas, sin lugar a dudas, el resultado va a ser que la sangre corra, y eso ya sabemos que es Oché. Acuérdense de eso. Dice que el cuchillo que llega a la vejez termina comiéndose el tronco del millo, o sea, termina
agrediéndose a sí mismo, termina agrediendo a todas las personas y a todas las cosas que tienen que ver con él y con su surgimiento, porque acuérdense que tenemos que llevar esto a problemas de la vida como tal. Dice también Ogundá que no hay día tan lejano que no llegue. Por lo tanto, estamos hablando del paso del tiempo, del paso de la vida, del paso de las situaciones como tal. Perdonen. Dicen que el cielo es inmenso, pero el cuchillo no crece como tal. Estamos hablando que las actitudes del ser humano, de que las cosas buenas, cuando hablamos del cielo, entendamos que estamos hablando de las cosas buenas del ser humano, de las actitudes positivas, de los buenos valores del ser humano, y que el cuchillo en este caso representa todo aquello que significa violencia, disputa, tragedia, revoluciones, chisme, como tal. Eso ya estamos diciendo que es malo. Por lo tanto, en Ogundá nos vamos a referir a que las virtudes del ser humano. Bienvenido, Kinde, bienvenido, gracias por estar presente, mi hermano. A todas esas virtudes del ser humano, ¿verdad?, tienen que preponderar sobre el Ogundá como tal, porque acuérdense, mi apure, que cuando hablamos de Ogundá, repito, el Odun evoluciona según evoluciona el tiempo, y no estamos ya en el tiempo de los esclavos, no estamos en el tiempo de la guapería de esquina, estamos en tiempo de más organización, estamos en tiempo de más inteligencia, estamos en tiempo de más estudio. Por lo tanto, la violencia que representa Ogundá tiene muchos aspectos, tiene muchas aristas. Por lo tanto, el Ogundá se va a manifestar. Gracias, mi hermano Kindelán, gracias. El Ogundá se va a manifestar de diferentes formas en nuestras vidas. Como dije, no solo la violencia es física, sino es verbal, es psicológica, es económica, como se va describiendo en la literatura legal que existe en el mundo, porque sin lugar a dudas la influencia de Orisha es tan grande que va hasta allí y nos va a definir ciertamente lo que Ogundá representa en nuestras vidas. Pero no solo el Ogundá es algo malo como tal, porque recuérdense que todo, para que haya un cambio, tiene que haber una lucha interna, una batalla interna, y eso también es Ogundá. Para que haya una transformación, tiene que haber Ogundá. Para que haya un crecimiento, tiene que haber Ogundá, ¿verdad? Incluso, vamos a ponerlo así de alguna manera, para explicarlo mejor. Se me ocurre ahora poner un ejemplo. La lucha de los espermatozoides por llegar al óvulo a fecundarlo es Ogundá. Entonces, el Ogundá no hay que relacionarlo siempre con una lucha intestina violenta y sangrienta, aunque sí lo es. Sino el Ogundá va mucho más allá. Yo me niego a encerrar el Ogundá en esa simpleza de la guapería de esquina y de las venganzas personales como tal. Entonces, habiendo explicado estas cosas de Ogundá que le aporta a los Che, indiscutiblemente, como ya es una tradición, vamos a decirlo, en nuestro canal y en nuestro Facebook, siempre le vamos a recomendar el estudio de los pataquíes que tiene Ogundá, y me voy a detener en el cocodrilo vence al miedo. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas, cuando pensamos en el cocodrilo, pensamos en aquel, bienvenida Mercedes, pensamos en aquel animal feroz, en aquel depredador que es el rey de las aguas dulces, que tiene muy pocos depredadores naturales como tal. Pero en el principio de los tiempos, el cocodrilo no era así. El cocodrilo no poseía nada de eso. Y el cocodrilo era muy miedoso, según plantea este pataquí. Me detengo aquí para que vean la grandeza de los Ogundá. El cocodrilo dice bo, y al cocodrilo se le dan todas las atribuciones físicas
que tiene hasta ahora, o sea, las escamas, las pezuñas, los dientes, la mandíbula fuerte. Por lo tanto, el cocodrilo, de ser el animal más miedoso que había, al recibir el Ogundá en esas manifestaciones físicas como tal, se convirtió en el depredador natural de todo el mundo en las aguas dulces, y probablemente en agua salada esté entre los tres primeros de agua dulce. Dice también Ogundá en uno de sus pataquíes que Ogundá hizo justicia. Por lo tanto, es cuando le digo que el Ogundá va mucho más allá de lo que nos tienen metido en la cabeza, porque Ogundá en este patequí hace justicia, demostrando que a veces los inocentes son culpables y que los inculpables evitan la justicia. Y cuando hay un encontronazo entre la justicia e injusticia, mis albures, donde quiera que haya lucha, hay Ogundá. También hay otros pataquíes que habla de la prueba del rey, la herencia de los tres reyes. Muy importante que hable los Ogundá, el respeto a los tabúes, mis albures, el respeto a los tabúes. Eso es muy importante cuando hablamos de Ogundá. Y Ogundá en este caso, como estamos haciéndolo simple, ¿no? Hasta ahorita, pero es la conjunción con Oché. ¿Qué le va a aportar el Ogundá a los Che Tonti Ogundá que estábamos hablando hoy? El respeto a los tabúes. Si en Oché existe ese tabú, sin lugar a duda, Ogundá le va a aportar que hay que respetar a los tabúes. La realización perfecta de un tabú como tal, que no sé por qué hoy en día ha sucedido esto. Bueno, sí lo sé, pero no lo voy a entrar a analizar como tal. Y finalmente, mis albures, hay otro pataquí que habla de los dos pescadores, que ya ustedes saben lo que sucede ahí en la discusión que sucede entre ellos como tal. Entonces, espero que hayamos ampliado un poco más el diapasón de lo que es Ogundá, que repito, va más allá de la problemática de esquina, de la pelea por celo y de esas cosas, sino tiene otras manifestaciones que a la luz hoy del siglo XXI no podemos dejar de ver, porque entonces estaríamos siendo obtusos y estaríamos siendo poco analíticos y no estaríamos evolucionando junto con los Sordun, porque los Sordun son los que nos hacen evolucionar a nosotros, mis albures. Esto es así. Nosotros no evolucionamos a los Sordun. Los Sordun nos hacen evolucionar. Y creo que Ogundá es el ejemplo más perfecto para hablar de la evolución de los Sordun como tal. Entonces, mis albures, ya habiendo estudiado en el primer video la serie de Oché y habiendo explicado muy someramente lo que significa Ogundá, como siempre le digo, podemos hablarlo desde el punto de vista de Ogdun simple como tal, porque al estudiar la historia del Dil Ogun, y sabemos que la tirada doble se implementó en Cuba, por lo tanto hubo la necesidad de hacer la conjugación de ambos Ogdun. Bienvenido, John, gracias por estar presente. Y cuando hacemos la conjugación de ambos Ogdun, escogemos todos los aspectos principales que ambos representan, sin dejar, tratando de no dejar las cosas más importantes fuera, así como un 50-50. Hacemos un 50-50 para ni quedar mal con Oché, pero para tampoco quedar mal con Ogundá. Teniendo en cuenta, mis albures, que sabemos que Oché es un Ogdun menor y Ogundá es un Ogdun mayor. Entonces, ya tenemos que entrar de lleno en el Ogdun compuesto como tal, que es Oché Tonti Ogundá. Acuérdense, mis albures, los que tengan la posibilidad de compartirlo, así llegamos a más albures y aumentamos la familia. Aquí, esta familia maravillosa en la que no hay discusiones, todos aportamos, todos aquí podemos aportar, mis albures, y entre todos podemos debatir, abrir un diapasón y llegar a un acuerdo a partir siempre del respeto y de la argumentación, que es lo más importante. Dice Oché Tonti Ogundá que el que finge ser villano o humanista es porque se trae algo extraño entre las manos.
porque sin lugar a dudas ya esta palabra de fingir me está hablando sin lugar a dudas de falsedad. Cuando uno está fingiendo, ya estamos hablando de falsedad. Estamos hablando de falsedad, estamos hablando de mentira, estamos hablando de traición. Entonces cuando usted ve una gente que es demasiado dadivosa, demasiado bondadoso, desconfíe, mis apures, porque realmente está tratando de conseguir algo. Lo único que es el mecanismo contrario a aquel que finge ser demasiado villano, que lo único que hace es esconder su propia cobardía, su propio miedo a la vida. Dice Ochetonto Gundá que solo el cuchillo sabe lo que hay en el corazón de ñame. Y entonces aquí estamos hablando, si lo vamos a personificar bien, estamos hablando de las cuestiones de la vida, de las cuestiones sentimentales, estamos hablando de las cuestiones del corazón, y podemos hacer comparativos entre diferentes odum y dichos parecidos o refranes parecidos. Solo Dios y usted sabe lo que usted siente en el fondo de su corazón, ¿me entiende? Y aquí estamos hablando que solo el cuchillo sabe lo que hay en el corazón de ñame, cuando estamos hablando y aportamos de que el cuchillo representa violencia, representa todas estas situaciones que no son factibles a la vida humana, y el corazón de ñame lo personificamos en el corazón de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros hijos. Entonces ya ahí sabemos más bien de lo que se estamos hablando. Dice Ochetonto Gundá que lo que se abandona con repugnancia no se recoge. Sin lugar a duda, cuando usted hace desprecio de algo, ¿para qué lo va a recoger? Porque cuando venga de regreso, seguramente va a venir con esa carga de odio, con esa carga de resentimiento que le va a imprimir a esa nueva relación un ápice de venganza. Dice que el cuchillo por sí mismo no se puede limpiar, y sin lugar a dudas es así. Si vemos el cuchillo como instrumento, él mismo no se puede limpiar, por lo tanto quedan los rasgos de la violencia en él, siendo esta violencia aquello que manifiesta el perpetrador, que el perpetrador como mismo no se puede limpiar de la actitud que tiene ante la persona a la cual está perpetrando la violencia, porque esa violencia es interna, de la cual él no se puede desprender. Dice Ochetonto Gundá que para ganar hay que perder. Volvemos a hablar de los Mei, y esto es un dicho muy relacionado con Oche, y estamos hablando de las cosas que vienen en pareja como tal. Por lo tanto, para que haya un vencedor tiene que haber un perdedor. Ochetonto Gundá ya se lo refiere como tal. Dice que a nadie le entregan el machete si no va a la guerra, dice Ochetonto Gundá, y aquí indiscutiblemente estamos hablando de la violencia, de las armas. Por eso casi siempre cuando le hablamos de Ogundá, solemos decir que no ande con armas blancas ni ande con armas de fuego, porque cuando a usted le entrega un arma, sin lugar a dudas, es para agredir a alguien, es para causar un daño, y a veces para ese daño resulta ser la muerte como tal. Dice Ochetonto Gundá que las armas no tienen paz con nadie, y eso es cierto. Las armas no tienen miramiento, no tienen corazón, no tienen sentimiento, no tienen conciencia, sino aquel que las manipula como tal. Por lo tanto, Ochetonto Gundá le previene a usted de no andar con ese tipo de situaciones, porque no le va a traer nada positivo a su vida. Entonces, Ochetonto Gundá, igual que los Odum simples, tienen sus propios pataquíes, donde todas estas cosas las vamos a ver reflejadas. Y uno de ellos, por ejemplo, es la corona de rey. Es un pataquí que habla de la corona de rey, donde un rey prepotente, donde un rey que se creía el dueño de todas las cosas, temiendo un levantamiento en su reino, decide ir a ver el Eguá, decide ir por adivinación, hace adivinación, pero no hace el bo, lo que conllevó a la reyerta en su propio reino, saliendo él huyendo hacia el monte, donde se cruzó con el Eguá,
y entonces todas estas situaciones violentas se van a manifestar en este pataquí que tenemos que estudiar. Dice, hay otro pataquí que habla de Orichaoco y la madre naturaleza, donde se ve, donde se ve la relación que tiene Orichaoco a través de un gusano como tal, que resulta ser la madre naturaleza en tiempos en que la tierra no producía, como él le pide esos deseos a ese gusano, que resulta ser la lluvia, que resulta ser el sol y resulta ser el viento, que hace que la tierra produzca. Y mis apures, esa ruptura de la semilla, esa producción de la tierra, ese salir de las plantas de la tierra, es Ogundá también. Ténganlo en cuenta eso, porque ahí hay una lucha interna y todo lo que signifique lucha es Ogundá. Y entonces Orichaoco aporta una Ogundá muy significativo desde el punto de vista positivo a la tierra, y cómo la madre naturaleza le enseña a Orichaoco acerca de estos elementos que hacen que la prosperidad llegue a nuestras vidas. Y el último pataquí es el pataquí del gorila, que también es relacionado con un rey y cómo en la persecución de este rey que lo obligan a abdicar al trono en el monte, los persecutores terminan matando al gorila, y al creer que mataron al gorila, creyeron que mataron al rey, lo cual le salva la propia vida al rey, y entre sus hijos y ellos se van a otro lugar y logran formar otra tribu y hacerla próspera, no sin antes entender que aquí en este pataquí los propios súbditos de ellos fueron los que los traicionaron como tal, lo que lo obligó a huir al monte. Entonces, en estos pataquíes, de manera así resumida, vemos manifestado todas estas situaciones, porque cuando hablamos de familia también hablamos de Oché, y aquí todo está relacionado con la familia y con las luchas internas, con las luchas de la tierra, con la procreación, porque todo eso es Ogundá. Y ese Ogundá tiene una preponderancia gigante sobre este Odu, y se lo va a aportar a ese Oché, que en este caso resulta ser la sangre que corre por las venas, que es la familia. Así se manifiesta este Oché, y es el razonamiento medio apure que yo siempre les trato de transmitir para que sea más fácil, pienso yo, ¿no? Poder interpretar un poco más a profundidad los Odun. Si tenemos en cuenta la realización conceptual del Odun, yo creo que ya podemos desde ahí arrancar a interpretar, pero siempre hay que estudiar los pataquíes y saber, sin lugar a dudas, cuáles son los orichas que hablan en esos Odun, pero eso también será mucho más adelante en otras series que hablaremos, que irán complementando esta primera serie del estudio de Dilokun como tal. Entonces, hasta aquí ya vimos el Odun compuesto. Aclaro, mis apures, que nunca el Odun compuesto va a ser más largo y más grande que el Odun simple, porque todos los argumentos del Odun simple no van a ir a la conjugación del Odun compuesto. Para el apure que le gusta más el Odun compuesto que el Odun simple. Aquí les damos las dos variantes. Escoja la que a usted le guste, estudie la que más le parezca, pero definitivamente vamos a estudiar lo mismo, lo que desde diferentes ángulos. Espero que le haya sido de provecho y que le haya aportado un poquito más, sobre todo en la metodología del estudio, no al conocimiento. Repito, no soy maestro de nada, ni nadie para aportar al conocimiento, ni estoy inventando absolutamente nada, solo estoy mostrándole una metodología de estudio que quizás le pueda abrir un poco más el diapasón y la comprensión, incluso hacia sus propios Odun que tienen en sus libretas de Itá. Como siempre, mis apures, les agradezco a las personas que se sintonizan, a los nuevos que entran. Les agradezco a los que los comparten. Recuerden compartirlo, así llegamos a más apures y aumentamos nuestra familia. Como siempre, les deseo que la luz de Dios Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo,
y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Obba de Niorate y Fa Olá, Olo Badalá. Pasen muy buenas noches.